Alguna palabra. Está abierta la puerta para aportar, para preguntar, para dejar ideas y entender, hermanos, que es una reunión en donde no venimos, hermano, a imponer nada, sino a compartir la palabra. Amén. Y creo que el Señor nos va a ayudar. Yo quisiera aprovechar para utilizar un pasaje que está en Primera de Pedro. Si usted me tiene un poquitito de paciencia. Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11. Básicamente, utilizar el verso 10 dice, les voy a leer mejor toda la porción, hermanos, del 7 al 11. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido el don espiritual, úselos sirviéndoos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor permite, hermano, podríamos hoy tal vez enfocar dos capsulitas. Yo le pondría dos capsulitas ministeriales. Una va a ir relacionada con en el hecho de que como siervos, como ministros, como pastores, como ayudas, aprendamos a usar la multiforme sabiduría que Dios da. Y vamos a desarrollar ese punto nada más. Y el otro va a ser, hermano, que hablemos conforme a las palabras de Dios. Acordémonos que no es nuestra boca, no son nuestras palabras, o desearíamos que no fueran nuestra boca ni nuestras palabras, sino que fuera la boca de Dios. Ese sería el segundo aspecto. Ahora, obviamente, como usted ha leído la Escritura y está familiarizado con la lectura, sabrá que el apóstol Pedro está escribiendo a un grupo de gente muy especial. Cuando abrimos la Escritura en Primera de Pedro, entendemos que era una escritura una epístola de las que en algunos otros movimientos se le llaman las epístolas universales, y está hablando a gente de la diáspora, desde los días del cautiverio babilónico. Fíjense qué interesante. Israel había estado bajo cautiverio por muchos años, y todo ese pueblo había sido disperso. Vamos a decir, había venido como una especie de persecución en donde la idea era desintegrar la fortaleza de una nación, la fortaleza, en el caso de Israel, la fortaleza de una nación. En el caso que nos compete a nosotros,
la fortaleza de una congregación. Una nación es la congregación de multitud de personas que tratan de vivir armoniosamente bajo leyes que se establecen de convivencia. Una congregación es un pueblo pequeño. Ministrando a una persona el día de ayer y viendo sus profundos problemas de hogar, me subía a la mente, hermanos, la mentalidad de que no es que no sea importante que una congregación crezca, que se desarrolle, sino lo más importante es que las congregaciones sean sanas. ¿Verdad? Usted y yo tenemos que saber que estamos frente a una carrera en la que el cristianismo se ha vuelto o una fuerza política. Aquí en Guatemala, si usted mira, el cristianismo ya es una fuerza política. Y es tan delicado porque discernir cómo manejar un banco de almas que tal vez en amor y en aprender sobre sujeción a veces son entregados a movimientos extraños. Lo delicado también, hermano, de ejercer autoridad sobre personas, y a veces las ovejas llegan a ser pueblos cautivos, como sin voluntad, donde les dicen que van y no se les permite pensar. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo, la palabra dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, fíjate, no está diciendo seréis verdaderamente libertinos, sino seréis verdaderamente libres, que es otra cosa. De la libertad al libertinaje hay una cortina que solo los que buscan a Dios la disciernen. Entonces, esa idea la digo nada más porque la epístola va dirigida a un pueblo que está siendo perseguido. Unos están en un lado, otros están en otro lado, pero de alguna manera el apóstol quiere como que regresen a su raíz, a su punto de origen. Si todo el evangelio no es, hermano, predicar la doctrina, por decirle por eso dice que no, la palabra no es de ninguno puede tener una interpretación particular de la escritura. Amén. Sino más bien es Dios el que divinamente inspira a sus ministros, pero la idea es que la iglesia vuelva a su origen espiritual. Y acuérdese, usted salió del costado de Cristo, para decirlo de esa manera. Él es nuestra fuente y hacia Él regresamos. Entonces, un evangelio que no tiene esos dos parámetros es peligroso. La idea que yo traía, ser para líderes, entonces, es que si usted lee ahí detenidamente, solo dejarle esa mentalidad o ese pensamiento donde dice Pedro en 1:1, dice a los expatriados, a los exiliados, puede usted ponerle a los dispersos, porque dice a los de la diáspora, a los de la dispersión, estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Pero si usted mira ahí, posteriormente ya habla de una elección. Quiere decir que hubo una diáspora, hubo una persecución, algo que los sacó de un círculo concéntrico, pero posteriormente Dios los elige, los escoge para trasladarles una palabra muy específica. Y tal vez nosotros, hermanos, sin ánimo de ser jactanciosos, podríamos contarnos dentro de los que Dios tiene misericordia. Amén. Y tal vez quiere que regresemos a la raíz de donde salimos. Amén. Y acuérdese, usted no salió de una raíz de un movimiento como tal, usted salió de una raíz donde fluye la savia rica
del olivo que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, no podemos nosotros trastocar esas verdades. Ahora, tal vez voy a hacer un comentario respecto de eso y voy a dejar, hermano, la palabra abierta también para que los pastores expongan. Yo pongo acá en mis reflexiones la administración de la gracia. Acuérdese, hermano, que todo evangelio que es imposición es delicado. Yo no creo, mire, nosotros hicimos una invitación a hermanos con los que hemos ido caminando por alguna visita, por alguna relación, pero no hay nada impuesto. Sencillamente es provocarnos a la comunión, al amor y a las buenas obras. Acuérdense que, o tal vez para los que no lo escucharon, algunos sí lo escucharon, decía el pastor que nos cubrió por muchos años, en el caso de los que venimos de la raíz del Lima, el hermano Otto decía que los dos grandes enemigos del tercer tiempo van a ser el legalismo y el humanismo. Y eso, si usted es observador, ahorita eso ya es una realidad. Amén. El humanismo está sutilmente queriendo establecerse en Guatemala. Usted puede ver, hermano, cómo gente que trae, entre comillas, mucha sabiduría y que critica, usted me ha de entender, y que critica la corrupción, no se da cuenta que a veces trae peor corrupción adentro, ¿verdad? Porque es más la corrupción moral, la que destruye una vida desde sus raíces, es mucho peor, o es igual, solo que una se manifiesta de una manera y otra de otra manera, pero no es esa la idea. El punto nada más es entonces que uno es el legalismo y el otro es el humanismo. Entonces nosotros, hermano, no predicamos un evangelio legalista, sino nosotros estamos tratando de buscar el favor de Dios constantemente. Amén. La gracia. Amén. Saber que de veras los que estamos aquí somos sobrevivientes, fíjese, ya de una noche. Amén. No sé cuál fue su experiencia, vamos a decir, en su congregación, en el lugar donde usted se movió, pero fíjese que yo salí a lugares antes del fenómeno y hay hermanos que ya no están con nosotros. La pregunta es, ¿por qué no nos fuimos nosotros y ellos se quedaron? Quizá como dijo alguien, no porque seamos muy buenos, ¿verdad? Quizá el Señor nos dejó porque a nosotros todavía nos tienen que emparejar, nos tienen que trabajar. Amén. Nos están dando la oportunidad de ser llevados a un nivel de perfeccionamiento. Entonces, tenemos la oportunidad perdone lo que voy a decir, de corregirnos. Yo no sé si usted ya se siente perfecto. Tenemos la necesidad de ser corregidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, como ahí se está hablando, hermana y hermano, de la administración de la gracia de Dios, esa es la parte que a mí me interesa, tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es administración y ministración. No es lo mismo la administración que la ministración, aunque las dos palabras, por definición ya más etimológica, son sinónimas, porque en el fondo están hablando de servir. Solamente que una va dirigida a la dosificación de los bienes espirituales. Cuando se habla de la ministración, se está refiriendo, hermano, a la dosificación de los dones, pero espirituales, a lo que concierne los misterios de Dios. Entonces, se puede imaginar que a usted como ministro, hermano, como servidor, Dios le ha confiado sus secretos. O, si lo decimos más personalmente, nos está confiando sus secretos. Para que nosotros, fíjese, para que Él nos los aclare, nos los revele, gracias Samuel, nos los revele y nosotros podamos
digerirlos y trasladárselos como papita a las ovejas. No caigamos, hermano, en la vanidad de llenar a la gente de sabiduría humana, porque tal vez los estamos matando. Acuérdese que yo he visto cómo hay gente que se va volviendo vanidosa por lo que sabe, de letra. Pero cuando usted ya los mide en vida espiritual, resulta que no le sirvió la letra. Amén. Porque la experiencia, según lo que usted ha ido viendo y hemos ido viendo, hermano, y tal vez los ejemplos son bastante claros. ¿Se ha fijado que, por ejemplo, yo he estado viendo en la congregación donde el Señor nos ha puesto mucho conflicto matrimonial, de los matrimonios jóvenes? Y me doy cuenta que a los que nosotros, hermano, les hemos dado temas sobre, ¿qué dijera yo? Temas prematrimoniales, como se llama, la autoridad y el matrimonio, la economía y el matrimonio, la sexualidad y el matrimonio, todo, hermano, se les puede dar. Pero fíjese, pues qué bonito cuando se les da, pero a los 10 años ellos no pueden echar mano de lo que, ni se recuerdan de lo que se les enseñó. No pueden, hermano, no tienen la fuerza, por ejemplo, para echar mano de la vida espiritual. Y cuando se trata, por ejemplo, de perdonarse como pareja, ni ahí pueden llegar. Entonces se da uno cuenta que el conocimiento al final mata, porque si uno tiene conocimiento y no lo practica, ese conocimiento lo condena. Porque le está demandando lo que uno no puede hacer o no tiene la capacidad de hacer. Termina uno condenándose. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque, digamos, cuando el apóstol está hablando ahí, y usted tal vez lo va notando en el versículo, hay que hacer una diferencia entre lo que es la administración y ministración. Por definición, entonces, la administración es la palabra administración es la dosificación, pero de los bienes espirituales, y la administración es la que va referida a los bienes materiales. Entonces, en una iglesia, si usted solo administra los dones espirituales, pero no se ocupa de saber administrar también lo visible, lo material, tenemos problemas. Hay que poner equilibrio en esas dos cosas. Cuando hay una buena administración de los bienes espirituales, se refleja en una buena administración de los bienes materiales. Eso en todo sentido, ¿verdad? Si usted tiene una buena relación con el Señor, para hablarlo financieramente, y sus finanzas son sanas para con el Señor, téngalo seguro que eso se va a reflejar en la congregación donde usted está puesto por cabeza. ¿Sabe por qué digo esto? Porque si nosotros no somos sanos financieramente, entonces vamos a ver a la iglesia como un banco para salir de nuestras deudas. Y a nosotros no nos pusieron en la iglesia como recobradores de impuestos. Y vamos a estar cobrando los mensajes. Y vamos a estar acomodando los mensajes. Y vamos a estar pidiendo la ofrenda cada ratito. Y vamos a estar más preocupados porque no se pagó el templo. O vamos a entrar en cosas, hermano, que son literalmente añadiduras. Amén. Aquí ustedes son siervos y pueden contar, y ya habrán vivido esas cosas. Hay gente de muchos años. Regrese y cierre sus ojitos y se va a dar cuenta que cuando usted comenzó a pastorear, ¿qué llevaba? Nada. A los que nos mandaron en aquellos años a abrir una obra, no llevamos nada. Entonces es importante esa parte para ubicarnos y que para que no caigamos, hermano, en el lenguaje de manejar lo espiritual, pero no darnos cuenta que dentro de nuestro corazón hay muchas cosas materiales. Solo que le ponemos el papel de envolver espiritual, pero por dentro lo que queremos es lo material. Hay pastores, hermano, y aquí sí ya podemos hablar de esa forma. Hay pastores que creen que porque crecen congregacionalmente
y le hacen otro nivel a la iglesia o la ensanchan o compran otro terreno, están bien. Hay doctrinas aún incluso que dicen que si no se tiene una iglesia grande, ¿ha oído usted esa frase? No hay respaldo. Entonces la iglesia no está siendo bendecida. ¿Verdad y mentira? Entonces, esa idea yo lo digo porque tiene que ver con la administración de los bienes de Dios. Tanto lo material como lo espiritual son bienes de Dios. Y no podemos caer en el desequilibrio, también todo es de espiritualizarnos, pero sí es necesario. ¿En qué nos fundamentamos? En 1 Corintios 4, de 1 al 2, donde dice, este pasaje va referido a la administración de los misterios de Dios. Y tomémoslo en consideración, hermano, porque no es de estar buscando, como le dijera yo, mensajes, como detectando qué mensaje es el de moda, sino es de administrar los misterios de Dios. Al pastor, al líder, a los líderes, según como la iglesia esté gobernada, ellos van a ir buscando al Señor para que el Señor les dé la gracia, hermano, de recibir los misterios de Dios. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, hablando de los ministros, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea Fiel. hallado fiel. Entonces, una vez me dijo a mí el pastor, mira, me dijo, el que no es fiel en pozo ajeno, no le pueden dar pozo propio. Ese es un principio que tal vez los que ya manejamos entre comillas, somos un poquito, hacemos función de cabeza en la congregación, de cuenta que en determinado momento nos tocó serle fiel a alguien que nos trasladó la doctrina y nosotros no la manipulamos, sino fuimos a trasladar lo que recibimos. Eso está tipificado, hermano, en la entrega que se hacía de las epístolas cuando Pablo mandaba a Timoteo o enviaba a Tíquico o los enviaban como un rollito, ¿verdad? Acuérdese de eso. Tal vez todo esto usted lo conoce, pero la idea es nada más recordarnos de algunas cosas. Agarraban el rollito, agarraban la epístola y ellos viajaban kilómetros y la iban a entregar. Yo no sé si el que llevaba la epístola se sentaba en alguna piedra allá por el lugar y le quitaba el sello, se sentaba, leía los secretos, después los enrollaba y él ya sabía antes. Pero yo creo que no abría el rollito, aunque tuviera curiosidad, llegaba hasta la persona a quien tenía que ser, al ángel de la iglesia o al ministro, y le decía, aquí le mandaron esto. ¿Y no leyó usted nada? No, yo no sé nada, yo solo le traje el rollito. A ese nivel me imagino yo que es el aspecto de la fidelidad. Entonces, digo esto, hermana y hermano, porque parecen cosas que en el camino uno las va olvidando y es necesario que nosotros lo veamos, lo recordemos. Cuando dice que el administrador sea hallado fiel, ¿por qué es necesaria la fidelidad? Para que entonces el Señor siga revelando sus secretos. Porque a veces nosotros creemos, hermano, que usted puede estudiar muchas horas. Usted puede comprar, si quiere, todas las bibliotecas que quiera. Puede orar, pero si no es fiel, si no ha sido fiel en el pozo de otro, lo puede confundir. Y eso se lo puedo certificar yo viendo en los años de experiencia gente que cree que sabe mucho y se les metió el diablo a la misma iglesia y ni siquiera se dieron cuenta y los confundió doctrinalmente. Que Dios nos ayude y que pues de alguna manera nos vaya mostrando esas verdades. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes, aquí habla como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino según el Espíritu,
Porque la letra mata, pero el espíritu Vivifica. da vida. Acuérdese, hermano, que a usted no lo pusieron para matar a las ovejas. Perdone que hable de esta manera, pero de eso se trata, ¿verdad? No nos pusieron a matar a las ovejas, nos pusieron a morir por las ovejas. Aunque no muramos literalmente a veces, pero yo le puse. Mire, ¿cuánto aquí hay varones, hay siervos que tal vez han visto morir pastores? Que han dado su vida en años por la congregación, ¿no? Fíjese que tal vez es feo hablar de lo propio, pero yo quería sentarme a estudiar ayer en la tarde. Pero 3 pláticas que fueron como 6 horas, sumadas las 3. Y le venía diciendo, hermano Horacio, aquí está seria la cosa, porque ¿a qué hora se siente uno a leer? Pero al final, hermano, si usted no hace la obra de Dios, se le muere un matrimonio, se le muere un rebaño, se le mueren las almas. Amén. Entonces la idea es que nosotros vayamos haciendo esa diferencia, y que en esa palabra de administración sepamos percibir por el Espíritu cuál es la necesidad de la congregación en la cual el Señor lo ha puesto a usted en cuanto a la administración de la palabra. No me vaya a malinterpretar, pero por ejemplo yo pienso, si usted mira, en Guatemala ha invadido un espíritu profético de que en cada iglesia hay un año específico. En una congregación es el año ¿de qué? Del perdón. A la vecindad es el año de la libertad. En otro lugar es el año de tal cosa. Pero que yo sepa, la iglesia dice que estamos en el año agradable del Señor. Amén. Y que cada día trae su propio afán. Amén. O sea, no me voy a meter a criticar eso, pero solamente para decirle que mire qué delicado es, porque uno puede particularizar algo y, hermano, hacer su evangelio. Yo digo, si la iglesia tiene necesidad de perdón, tiene necesidad de restauración, si usted evalúa su congregación se va a dar cuenta qué necesidades hay. Y si va a visitar y si ya tiene más contacto con la gente, usted va a descubrir necesidades. Por eso yo mencionaba la parte, hermano, y perdone, de ayer, porque le decía yo a mis hijos, ahí estábamos sentados en la mesa y les decía, es que sí, el éxito de un pastor no es tener una iglesia grande. El éxito es de que su iglesia sea madura y sea sana. Amén. Qué hermoso es cuando llega alguien a hablarle y a decirle, mire, hermano, fíjese que el Señor, hace días nos pusieron un mensaje ahí donde dice, yo escuché de un padre que está luchando con su hijo, batalla fuerte, pero el papá pone ahí el mensaje y dice, hoy se está reconciliando mi hijo con el Señor. Esos son los grandes logros de la iglesia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Al final, entonces, el apóstol Pedro en esta epístola está dirigiendo a la iglesia en un estado de dispersión. Ahora, el término dispersión no solo se refiere a los judíos conversos que habían sido dispersados en aquellos días, que estaban sufriendo, sino infiere, hermana y hermano, la idea de que entre la oveja y el pastor debe haber una relación, y voy a tratar de darme a entender en ese sentido. No está refiriéndose, hermano, solo a la dispersión, sino a la sensibilidad o la fragilidad que tiene la oveja de ser dispersa. Que la oveja, si no se tiene cuidado, cualquier cosa usted lo sabe, la asusta. Tal vez a usted le habrá pasado una palabra que usted dice mal desde el púlpito, dice, eso lo dijeron por mí. Y la gente se lo guarda, se lo lleva, y si no lo saca, uno ya tiene a alguien que tiene duda en su corazón. Cosas tan sencillas que nosotros las manejamos, pero a veces las descuidamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando está hablando de la dispersión ahí,
según como yo veía esta escritura, el pastor está hablando, infiere la idea de que entre la oveja y el pastor hay una relación, debe de haber una relación muy estrecha. Porque la palabra dispersar está utilizada por Cristo el Señor cuando Él dio Las ovejas dispersas. a las ovejas. Y dijo, heriré, estaba hablando proféticamente de Él mismo, profecía de Zacarías. Y dijo, será herido el pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces, aquí pongámonos ya ahora, hermano, en este punto. Cuando usted es bueno hacer las similitudes, ¿qué será lo que hace que los matrimonios fracasen? Que es una similitud entre en la relación entre ovejas y pueblo de Dios. ¿Qué será? Entonces, yo lo que he logrado captar en mis años de tratar matrimonios, hermano, me doy cuenta que el concepto de cuidado, de cuidado como pareja, eso se ha dejado. Porque el concepto que tenemos es muy materialista. Ah, no, si yo a él le compro sus zapatos, y buenos zapatos. No, si ella tiene todos sus gustos. No, si él tiene su comida a su tiempo. Pero, acuérdese, hermana y hermano, que a nosotros no nos pusieron a mantener la vida de otro, sino nos pusieron para que nos cuidemos el uno al otro. Entonces, si nosotros, digamos, como pareja, cuidamos a nuestra pareja, ese concepto cambia mucho, porque entonces ya es una demanda de cómo le hablo, qué le hablo, cómo la trato. Porque usted y yo podemos darle todo a uno, podemos tener todo lo de nuestra pareja, pero hermano, tal vez no tenemos cuidado cuando hablamos. Decimos una palabra y desarmamos todo. Yo no sé qué le sugieren a usted como pastor, o qué le sugiere a usted como siervo de Dios las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Yo desde un día, hermano, que vi que el lino es delicado. Uno se sienta y al ratito ya está arrugado. Entonces entendí que está hablando de la delicadeza con que se debe de tratar a la iglesia para vestirlo. Ahora, imagínense una iglesia, hermana y hermano, que la han tratado a puro garrotazo. ¿Cómo estarán sus vestiduras? Yo le dejo a usted esa voz, porque a mí el Señor ayer me estaba inquietando. Todos nosotros hemos pasado de una u otra manera en movimientos donde hemos oído voces que no sabemos hasta dónde nos han herido. Porque por ahí va dirigido. Si usted mira, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces, si los pastores no sanamos, si no hacemos una revisión de nuestro corazón y no revisamos que muy probablemente podamos tener heridas no sanas, ¿sabe dónde se va a reflejar? En que no vamos a tener el poder para usar la multiforme gracia que Dios da. Y el pueblo puede estar, porque esto es bien interesante, puede estar su pueblo en un lugar, pero puede estar disperso. No hay una unidad real. Es como cuando, me recuerdo yo, hermano, hace muchos años cuando se comenzó a dar una doctrina en donde se comenzó a hacer énfasis sobre la personalidad. Fíjese, yo vi que una vez el apóstol, el doctor Ríos, estuvo dando enseñanzas acerca de eso, y me di cuenta cómo hubo ministros que al final se acercaban y decían: hermano, usted es mi padre, y usted es mi padre, y se agachaban y oré por mí. Pero ya a la hora, como dicen, de la hora no era su padre. Ya a la hora de la hora era, perdón la expresión, ese viejo. A mí me tocó ir. Entonces, delicado, porque de diente al labio, fácil. Ahora, esto no es algo, hermana y hermano, que uno tiene que estarlo fomentando en sus congregaciones. Yo sé quiénes están conmigo y qué ovejas no. Ni sabe uno. Tal vez las que uno cree que están con uno no están con uno. Es así. Entonces la idea es que sea un fruto
sea algo que usted lo vaya detectando en el tiempo. Que sea, hermano, un fruto tan palpable que usted pueda decir, no, de veras que el Señor es fiel, porque al que más maltrato es el que más cerca está. Es fuerte esto, pero fíjese que este es tan interesante. Yo le escuché, y perdone para no tampoco solo hablar. Una vez mi cuñado Juanito hizo una actividad en Chicago, estando él como pastor hispano en una congregación en Chicago, y invitó al hermano David Marrero, un ministro de años. Pero a mí me quedó grabado eso. Estábamos sentados en un hotel, nos sentaba a platicar y dijo: mire, hermano, dice, yo ya no predico. Yo tengo a mi pastor, y viera cómo predica de lindo. Me dijo, invítelo. Digo, qué bonito. Entonces nos comenzó a contar la historia, y además me dijo, mire, somos del avivamiento silencioso de Boston. Nunca hemos sufrido de divisiones en 40 y 50 años que tenemos como iglesias. No sabemos qué es eso. Pero ¿sabe qué me gustó? El avivamiento silencioso. Nada de pancartas allá arriba, porque al final de cuentas, mire cuántos pusieron anuncios para llegar a la presidencia. Y apareció el que menos nos imaginamos. Entonces, me impresionó mucho, hermano, porque cuando él se iba, dice, ya el Señor le comenzó a demandar que tenía que entregar la congregación, llamó a todo su liderazgo, pero él le tenía ojo al que era más fiel, al que le había sido más fiel. En el buen sentido de la palabra, les habló a cada uno, mira, tú esto, tú acá, él heredó, vamos a decir. Pero al fiel no le dio nada. El fiel entró con la mano hacia la oficina y salió sin nada, bravo salió. Pasaron los días y a los 6 meses lo llamó, más bien él le fue a tocar la puerta, y como era muy afín, le digo, hermano, ¿y yo qué? Le dijo, mira, te voy a decir algo. Has sido examinado y has sido probado. ¿Y sabes qué le dijo? Has sido aprobado. De hoy en adelante, le dijo, tú eres mi pastor. ¿Se puede imaginar? Y dice, y vaya, hermano, dice, ¿cómo predica mejor que yo? Pero que no le vayan a llegar a decir a usted, mire, ahí hay uno que está predicando más que usted, hermano, porque ya está uno todo inseguro. No, ya no lo pongan. Porque ¿en qué estamos fundamentados? Es el tema. Hermanos, a todos nos ha dado Dios una gracia muy especial. Amén. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Amén. Dios ha repartido sus dones en todos. Si lo hacemos muy particular hoy, diríamos, hermano, que en cada uno de nosotros hay un mensaje que Dios ha labrado. Y ese mensaje es el que el pueblo donde usted está necesita. Hay un sobrino mío que se casó con una jovencita argentina, y ella viene de una iglesia que, entre comillas, parece una iglesia legalista. Ella manda al infierno a todos al ratito. Usted la oye, no la aguanta, en principio. Porque dice, no, ese es un impío. Así fue enseñada. Pero dice, digamos, no, pero es que hablando ella, pues, de su gente, dice, no, pero es que el argentino es bien duro. Ese tipo de pastor necesita. Entonces Dios pone, hermano, a los ministros según su necesidad. Dios lo puso a usted donde lo puso, porque esa es la necesidad del pueblo. Yo voy a llegar a meterme ahí, hermano, y voy a ir a trastocar lo que usted hizo, porque yo no conozco el trabajo que el Espíritu Santo le puso a hacer. Entonces eso es importante. Y es necesario decirlo porque está hablando evidentemente de
Debe de haber una estrecha relación entre el pastor y la oveja. Si el pastor no está sano, se va a reflejar en la oveja. Hasta en la forma de ministrar. Uno va a aparentar que está ministrándolos con amor, pero el amor no es una expresión. El amor es un espíritu. Qué bueno fuera que lo que le dicen a uno que lo aman, ¿verdad? Entonces, la idea por ahí va. Si usted mira entonces, cuando está hablando de los dispersos, está haciendo una inferencia al ángulo de que el pastor, Jesús, el pastor de los pastores, estaba diciendo, la oveja es muy sensible y puede ser dispersa con facilidad. Y la idea, hermano, no es que la iglesia sea dispersa, sino que la iglesia sea fortalecida, sea granítica. ¿Qué poder tendrá la iglesia que no necesita más que 2 o 3 convenidos? Si el Señor lo dijo, donde 2 o 3 están convenidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Vaya que no dijo donde 1000, ¿verdad? Porque sí, hermano, si dijera 1000, mire, aquí hay mi hermano anciano de la iglesia. Yo en la iglesia estuvimos como 20 años discutiendo entre los ancianos cómo hacer para comprar el terreno. Y no estoy hablando mal de mis hermanos, sino sencillamente estoy diciendo puros economistas, ¿no? Entonces, cuando se trataba de hacer el negocio, todos sacaban su calculador. Y al final, todos salíamos peleando. Mucho cálculo. Hasta que comenzó a entrar otra mentalidad. No, aquí es de fe. Aquí es de que hagamos. Aquí es de que tirémonos al agua. Aquí que hagamos eso. Y hermano, se rompió eso. Y no que los economistas sean malos. Lo que digo es, cómo es de fuerte lo que traemos a veces en nuestra mentalidad. Cuidado, y esta ya sería la exhortación para nosotros. Y permítame dejárselo en el corazón. Que su corazón no vaya a estar herido. Que su corazón, hermano pastor, esté sano. Eso es fundamental. No puede uno ministrar, porque si usted no es sano y yo no soy sano, entonces usted puede tener 2 bocas. Hasta 3 bocas. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí tiene una abertura, ¿no? Pero ¿y si tiene abierto aquí? Tal vez no le va a salir la palabra por aquí. Le va a salir por aquí. Si la herida la tiene en el corazón, peor. Y si la tiene en otras partes. Y eso me fundamento en el hecho, hermano, de que cuando aquel varón que venía, ¿de dónde era? De Jericó, ¿en dónde le echaron el vino y el aceite? No se lo, de las heridas. O me equivoco, o se lo dieron a tomar. No creo que el que llevaba el vino le dijo, mira, ponete bien borrachito y ya no vas a sentir el dolor. No, le echó el vino en las heridas, el aceite en las heridas. Entonces se sanaron las heridas y pudo haber sido restaurada la boca. Ahora, imagínense, si son 7 heridas, un día uno habla de una manera, otra vez habla con el hígado, otra vez habla con el corazón, otra vez habla puro riñón. Y le voy a decir algo más, otras veces habla obscenidades. Yo vi, hermano, en una visión, viendo cómo había un ministro que de la boca le salía excremento, porque no estaba sano. Entonces uno a veces, hermano, no considera esa parte. Por eso me llamó mucho la atención, porque ahí dice claramente, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. No está mostrando solo proféticamente lo que le iba a acontecer, cómo él iba a ser herido. Y cuando usted ya va al contexto,
Usted mira que proféticamente aparece el Señor, al pueblo se le aparece y le revela sus heridas. Pero lo maravilloso es que sus heridas no están abiertas. Sus heridas están sanas. Y no dijo, es que me hirieron en la casa de esos que me odiaban. Es que me hirieron en esa casa donde me escupieron. No dijo eso. Dijo, me hirieron en la casa de mis amigos. Otras versiones dicen la casa de mis hermanos. A veces las heridas que más duelen son las de los hermanos. Si de usted habla a alguien que nadie conoce, usted dice, ¿qué me importa? Pero que no vaya a hablar a alguien que está cerca de usted, de su hermano, porque es lógico, golpea. Entonces, hermano amado, si usted y yo, porque aquí nos incluimos todos, ¿cómo mide usted el nivel de ministración que está teniendo para su congregación? Mira el poder de Dios. Porque si nosotros no estamos viendo eso, y no me estoy refiriendo, hermano, necesaria a una distorsión del poder de Dios, porque el poder, imagínense lo que es sanar un alma en donde tal vez la gente no llora, pero recibe una administración. Y puede decir, yo recibí sanidad hoy en mi corazón. Esa parte yo la veo importante. Yo no sé, usted tiene la facultad de examinar su rebaño y tiene relación con su rebañito. Usted se va a dar cuenta que cuando uno ya mira los casos en particular, hay casos de heridas profundas en las personas que difíciles de sanar, si no es Dios el que está en el asunto. Para no cansarlo, el gran pastor de las ovejas está refiriéndose a la profecía de Zacarías, lo decíamos ahí, ya que solo el pastor con sus heridas sanas será el que puede administrar la multiforme gracia de Dios, las distintas formas en que la gracia de Dios se manifiesta. Porque los que, digamos, hemos crecido en un rebaño, por ejemplo, yo no sé la congregación, pero digamos, yo me recuerdo, hermana y hermano, que me enviaron a mí como en el 80, 90, 92 a México. Entonces mi rebaño era pequeñito, tenía yo la oportunidad de platicar con todos los hermanos, pero mire, de repente me tocaban la puerta de la casa, llegaba el hijo de una familia, hermano, dice mi mamá o mi papá que si ellos se van a ir a X lugar, dice que si usted no puede hacerle el favor de ir a cuidar la casa. Bueno, pues, hacer de guardián, a dormir. Al salir de la iglesia estaba una niña, Angelito se lo verá, Claudia se llama, hermano, no me puede llevar a la casa, hacerla de taxista. Usted tiene que hacer de todo cuando el rebaño es pequeño, porque hay necesidad. A veces la hace hasta de boxeador, porque dice que se tiene que pelear con el diablo por sus problemas de ellos. Tiene que hacer toda esa tarea, y en toda esa tarea, mire, más en alguna de las batallas sale uno herido. La idea es que la gracia de Dios nos blinde para que su corazón como ministro esté sano. Amén. ¿Por qué? Porque si su corazón y mi corazón no está sano, tarde o temprano nosotros lo vamos a manifestar. Y como se ha dicho, hermano, usted tiene, si es genuino su ministerio, entonces usted tiene una varita, y eso es autoridad, y eso es poder. Y imagínese Pablo cuando decía, voy a ir allá con los corintios, que ahí hay gente que ha pecado en el pasado y no se ha arrepentido, y ¿cómo quieren que llegue? Quieren que llegue con mi varita.
Imagínense qué autoridad tendría Pablo, hermano, que dice, bueno, fulano de tal, entréguenlo a Satanás. Y hermano, el problema no es hacer el acto de entrega nada más, no, los demonios decían, nos entregaron a fulano de tal, y a agarrarlo, pues, y a zarandear. Pero fíjense, yo he visto gente que ha entregado a Satanás a otros, y a quien los ha agarrado Satanás es al que entregó. Eso yo lo he visto. Que Dios tenga misericordia, mejor no nos metamos por esa doctrina. La idea ahí sería, ¿será que pueda administrar la multiforme gracia de Dios en sus diversas formas para que el pueblo pueda ser establecido? Usted no se preocupe, hermano, si tiene 10, si tiene 15, si tiene 20, ya eso debería renunciar. Dejemos de estar viendo otra cosa, y esto no es ardor ni es herida tampoco. No, yo lo que estoy tratando de decirles es que Dios es sabio y Él sabe en qué pueblo lo ha puesto. Y si le ha dado la gracia de 10, 15, 20, lo que sea, porque es Él el que da la gracia. Él es el que convierte las almas. Y solo cuidémonos de que esas personas sean sanas. Yo siempre he dicho, Jesús discipuló poquitos, pero mire qué poder dejó en ellos. Entonces nosotros a veces en nuestro afán de crecer vamos a movimientos, a buscar fórmulas de cómo crecer, de cómo hacer, y hermano, nos frustramos. Yo no sé, yo no creo que aquí entre nosotros hayan frustrados, pastores frustrados. No, nosotros, mire hermano, yo me acuerdo en quizás pequeña, y le decía yo a los hermanos que había un hermano que era mi tocayo, Ángel Domínguez se llamaba, y como usted no lo conoce, y era así bien mal encarado. Hasta adelante se sentaba y se le quedaba viendo. Y si decía algo a uno mero raro, se levantaba y hacía la mano así. ¿Se puede usted imaginar? Ya se quedaba uno todo atribulado. ¿Qué dije? Y digo que un día hicimos una actividad de matrimonios y todos querían poner a alguien así recio en la puerta para que no se colaran. Entonces todos se acordaron del hermano. Pongan a fulano, a ese no se le pasa a nadie, solo de verle la cara, ahí se entregan el boleto rápido. Entonces dice la esposa, ay hermano, dice, usted no lo conoce, él es puro corazón. Entonces, ¿qué quedamos? Hermano, no era lo que él aparentaba. Pero en esa escuela, a mí me habló el Señor una noche en una prédica y me dijo, siempre habrá alguien de que te va a oír. Y siempre va a haber alguien que no te va a oír. Entonces no pretenda usted que todos lo oigan. No se sienta mal, no nos sintamos mal. Es que a mí me tienen que oír. No, hay gente que no lo oye porque sencillamente lo que usted dice no le agrada. O usted no le agrada, pues. Para de una vez. Hermano amado, eso es real. Yo se lo digo porque yo lo he vivido. A mí me llegan a decir, mire hermano, usted es mi padre. Hoy usted sabrá, usted es mi padre. Lo queremos, hermano, pero ya nos vamos. Entonces, ¿qué quedamos? Lo amamos, pero no queremos lo que usted dice, pues no nos gusta, punto. Esas son realidades. ¿Estaría hablando tonterías, hermano? Son realidades porque en el camino suceden muchas cosas y tenemos que aprender, hermano. Si el gran predicador, usted se puede imaginar, mire, yo conocí a un predicador, que no sé quién de ustedes lo escuchó, Francisco Gali. Yo miro a hermano Neta porque él nos lleva delantera. Mire, oír, hermano, a ese hombre, él era un pico de oro. Yo lo oí predicar a él, hermano, una cosa preciosa. No, aparte de que él era un muñecón, ¿verdad? Él era Moisés
paraba el tráfico en el desierto, hermano. Todas las hermanas. Digo esta porque, hermano, pero ¿cómo sería oír predicar a Cristo? ¿Qué mensaje tendría Jesucristo? Víboras. Por decirle, también no solamente eso, pero esto para que tengamos nuestro corazón ceñido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está exaltando la personalidad de la gente. Usted sabe que ahora las redes sociales predican todos. Ahora hay mucho predicador de redes sociales, hermano. Mire, ahí anda uno botándole la doctrina al otro, ahí anda diciendo uno que estudió teología, no, eso no es así, no, que el diezmo es una mentira. Imagínese uno con la pena de que diezmo es ya le botan su doctrina. A eso me refiero. Nosotros estamos viviendo otros tiempos. Antes, para oír un mensaje, estoy hablando de Guatemala en mis tiempos, la vea. Hasta en la esquinita estaba la vea y ahí estaba uno para ver, hasta se torcía uno para ver. Ahora no, hermano. Usted agarra toda la banda corta, AM, y todos predicando, la radio. Y como decía los hermanos un día, una predica tan linda, yo dormido escuchando y al final, y que la Virgen María, hasta el final de la prédica mencionó quién era. ¿Cuál es nuestra tarea, hermano? Al final de cuentas, no es que la oveja se quede ligada con usted. Amén. Que la oveja se quede ligada con quien la salvó. Amén. Aleluya, gloria a Dios. No le demos vuelta al asunto, aunque duela. Gloria. Porque es doloroso, hermano, pero si cuando usted termine su carrera, alguien va a decir, mire, pero yo seguiré amando a mi Cristo, seguiré al Espíritu Santo, seguiré buscando, seguiré esto, seguiré lo otro, seguiré la lista. ¿Sí la realidad? Porque a final de cuentas, hermano, uno nos iremos antes si Cristo no viene y otros se quedarán. Yo siempre pensé, yo tengo una hermana que llegó a Cristo hace muchos años y decía ella, Ángel, con el hermano Otto nos vamos a ir en el arrebatamiento. Ya pasaron 20 años, ya viene él de regreso. Seamos honestos. ¿No le han llegado a usted decir a veces a algún hermano, lo soñé? Sí, hermano, cuente. Sí, es que lo soñé que se había muerto. Pero hermano, qué lindo estuvo su velorio. Cuando Dios nos quiera llevar, de Él somos. Amén. Y a Él le pertenece. Amén. No le demos vuelta al asunto. Lo importante, hermano, es, mire, yo tengo en mi corazón gratitud hacia ministros, gente que nos enseñó la palabra. Digo, gracias porque tú le pusiste amor a fulano de tal y me iban a sacar temprano para ir a orar, para ir a buscar, para ir a... Tal vez ya no están, pero eso se quedó sembrado en mi corazón. De eso se trata. Usted no se preocupe, hermano. Le pueden decir lo que le digan, pero que su corazoncito se mantenga sano delante del Señor, porque al fin y al cabo usted es no el que traslada el amor verbal, usted es el que traslada el amor de Dios que disfruta. Si a usted lo visita el Señor una mañana y lo llena de su amor, aunque no mencione la palabra amor en el púlpito, eso va a salir, eso va a ministrar. Perdone que yo hable de estas cosas, pero es necesario. Una relación, dice, mire, para que el pueblo
de ovejas pueda ser establecida en una relación con Dios, con el Dios verdadero. Una relación de pertenencia, fíjense, de pertenencia, y le voy a mostrar el versículo porque eso lo profetiza Zacarías. Es tan terrible, hermano, esto que está sucediendo, porque uno a veces, el pastor, puede llegar a creer que las ovejas son de él. Amén. Y, hermano, se ha caído en abusos al punto, hermano, de mejor no hable, porque esta vez hasta trastocar los ambientes. Que no, hermano, las ovejas son del Señor. Amén. Nos han dado la oportunidad a nosotros de ministrarlas, pero las ovejas son del Señor. Entonces, no me he salido del asunto. Dice, de las ovejas, para que pueda ser establecida una relación con el Dios verdadero, una relación de verdadera pertenencia, en donde se oye esta frase: Él es mi pueblo, y Él dirá, el Señor es mi Dios. ¿Dónde está ese verso? Si usted lee Zacarías 13, del 4 al 9, es el contexto. Que estamos hablando acerca del texto: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. En el 4 del capítulo 13 de Zacarías dice: también sucederá en aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán del manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá: yo soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Acuérdense que aquí está hablando contextualmente, hermano, de cómo Cristo, tipológicamente, en los días de José, estaba viviendo José por anticipado la venta de Cristo. Al que llevaba vestiduras multicolores, de muchos colores, al que tenía derramada sobre él, donde se había derramado la multiforme gracia de Dios, antiguo testamentariamente, tipificando a Cristo, lo habían agarrado sus hermanos y lo habían vendido y lo habían mandado como esclavo desde sus años de juventud. Entonces digo yo, qué grandeza la de José, porque pues usted sabe, vivió desde su juventud con batallas. Y lo lindo, hermano, usted ya lo habrá predicado y es necesario decirlo, en lo último del mensaje de José, usted mira que su corazón estaba sano. Amén. Él entendió y dijo: yo entendí perfectamente, ya entendí que ustedes me agarraron, me metieron en el hoyo, me mandaron, me metieron, me vendieron, pero eso estaba dentro del propósito. Amén. De Dios, porque eso nada más fue permitido por Dios para que ustedes al final fueran preservados y tuvieran el trigo que deben de tener en el momento de la necesidad. Amén. Y su corazón estaba sano. Entonces nosotros, hermanos, si usted se ha tomado la molestia de venir y nos ha dado el Señor, porque esto es puro objeto de la gracia de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es la verdad. Si usted ha venido, yo digo, ¿qué nos queda a nosotros? Rogarle al Señor que nos sane nuestros corazones de heridas, para que la palabra salga por nuestros labios, o nuestros labios puedan ser la boca del Señor, y las ovejitas puedan ser sanas, liberadas, transformadas. Dice, y alguien dirá: ¿qué son estas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Ya hicimos la pregunta de que no eran heridas abiertas, no eran heridas con pus, sino eran heridas sanas. Dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas de ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Mire,
Yo no sé cómo usted interpreta el texto, pero aquí da la idea que es, hermano, como una operación de purificación, de ir, como le dijera, pasando un proceso de eliminación. Si usted se da cuenta en estos días, hermano, la iglesia está siendo sacudida y los que están permaneciendo son muy pocos en la verdadera doctrina de Cristo. Es casi, dice, una tercera parte. Yo creo que eso es mucho, porque a nosotros hace años se nos dijo que era el diezmo del diezmo el que iba a permanecer. Toda la tierra será leudada. Y dice, y meteré, fíjese, todavía, primero ralean. Y esa tercera parte no está salva, en el sentido de no ser tratada. Dice, y meteré la tercera parte en el fuego. Y la refinaré como se refina la plata. Y no solo como la plata. Y la probaré como se prueba el oro. Entonces, imagínense, hermano, toda la operación que ha venido en los años, Dios trabajando. Algunos han sobrevivido, otros no han sobrevivido, otros se han ido en pos de otras cosas, y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque amén. Nosotros no somos mejores que nadie. Amén. Si nosotros estamos todavía vivos, me refiero vivos para buscar al Señor, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y este es el verso del cual le decía, invocarán mi nombre, refiriéndose al que ha sido refinado. Porque el contexto aquí, hermano, es aquel pasaje donde dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocará el nombre, mi nombre, él, mi nombre, y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Entonces, qué hermoso, hermano, cuando Dios dice, este es mi pueblo. Porque, hermano, sabe que es delicado. Y hay términos que son bien delicados. Usted no vaya a cometer el error de decir el ministerio de fulano de tal y poner su nombre. El día que usted ponga su nombre y le ponga su nombre al ministerio, ya eliminó el nombre de Cristo. Y esto no es nada que esté fuera de foco. Pues en los Estados Unidos ya no es el ministerio de Cristo, sino es el ministerio de fulano de tal. Y parecen términos tan sencillos, pero para llamarlo a usted, que alguien venga y le dé otro nombre, usted no va a voltear a ver. Si usted se llama Juan, o por decirlo se llama Ángel, y alguien en la calle dice, Julio, usted sigue caminando. Si van dos Juanes, le están diciendo a uno y tal vez voltea a ver el otro. Entonces la idea, hermano, es que no se nos olvide. Usted no se preocupe. El final de su función es que el pueblo, que el Señor pueda decir, este es mi pueblo, yo este pueblo lo visito, yo este pueblo lo preservo. Aleluya, Dios. No han llegado a la iglesia con usted y ha habido gente que se ha ido por años y regresa, y cuando entra dice, ay, hermanos, que qué lindo que sentí aquí al Señor. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Porque uno se puede parar y decir, reciba la presencia del Señor. Sí, pero si el Señor no está. Mire, yo estuve ministrando hace años en una congregación que ha crecido mucho. Y el pastor un día me dijo, mira, hermano, el domingo por favor anuncias que va a haber bautismo de Espíritu Santo. Bueno, como el que es mandado no es culpado. Yo, hermano, al final del culto, bueno, hermanos, el domingo vienen porque va a haber bautismo de Espíritu Santo. Pero hasta lo grité. Hermano, el siguiente culto llegó un gential. Bueno, el problema es la hora de hacer el llamado. Terminó el culto, ahora vengan todos los que van a recibir bautismo de Espíritu Santo. No recibió bautismo de Espíritu Santo ni uno. ¿Qué le parece?
Porque él no quería bautizar. Comenzó a bautizar otro día que ni anunciamos. Cuidado, hermano, porque a veces es uno el que quiere manejar. Es que tal cosa. No, usted espere en la gracia de Dios, busque al Señor, deleítese en Él, ame su palabra y Él se encargará de hacer la obra en su momento. No hubo ministración, no se preocupe, Él no quiso ministrar, lo importante es que usted esté bien con Él. Tampoco está obligado Él, hermano, es que Señor, yo ayuné 4 horas y si no te mueves, no, el que te tiene que mover eres tú. Porque hay gente que maneja esos términos, hermanos, que la unción se está moviendo porque yo, no, usted nada. Perdone, pero en el corazón tenemos eso. Queremos recibir, hermano, el pago de nuestros ayunos. A veces fíjese que el Señor nos manda a ayunar no tanto para que Él se mueva, nos manda a ayunar para quitarnos la cáscara. Amén. Para que nos deleitemos en Él, para que lo disfrutemos a Él. Porque, hermano, yo no sé si a usted le ha tocado predicar y usted mira que todos llorando y usted reciba y uno todo tieso por dentro y nada, hermano, y se va uno a sentar todo frustrado y comienza uno a levantar las manos porque ¿qué le queda? Pues? Pero ¿cuál es la realidad interna? Perdón. Yo siempre vivo pidiendo perdón y una vez me dijo una hermana, no pida perdón, no, es que es fácil hablar y uno con eso se le calienta la lengua y pero en el amor de Dios, que Dios nos ayude. Que el pueblo de Dios, hermano, pueda ser establecido. O sea, la batería, ¿no? Bueno. El versículo ahí dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No lo quiero cansar. Yo puse acá esta observación. El arte de pastorear es la lucha porque las congregaciones que están en constante estado de madurez y desarrollo, de integración o desintegración, lleguen a tener un estado de estabilidad. ¿Cuál es su función y mi función? Es que el culto se establezca. No es, hermano, que uno se establezca en un lugar, porque es que se establezca el culto a Dios, que la gente sienta el deseo de buscar al Señor, que esté en su casa y sienta que lo están llamando. Esa es la idea. Entonces se hace esta observación acá, dice integración o desintegración, porque puede ir la iglesia a estarse integrando o desintegrando. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir etapas en ese sentido, y eso es un fenómeno normal hasta cierto punto, y que lleguen a tener un estado de estabilidad. La idea no es mucho crecer en número, sino que las congregaciones sean saludables y estables. Para eso es necesario las vestiduras como las de José, de las cuales ya hablamos, y ahora en una forma resumida, hermano, la multiforme gracia de Dios, porque ese es el verso concluyente. Una de las gracias más especiales es saberle dar el alimento a la iglesia en su tiempo y el alimento adecuado. Digamos, podrían haber textos con los que se puede amparar este pensamiento, pero es necesario, hermano, que como pastor nosotros sepamos darle el alimento que la oveja necesita. A usted Dios le va a dar la gracia por el pueblo que tiene de dosificar la enseñanza
de dosificar la doctrina que el pueblo necesita. ¿Para qué? Y en su tiempo, porque hoy en estos días que es muy corta, hermano, la comunicación, uno es tendiente a copiar lo que está sucediendo en otro lugar. A mí me acuerdo que una vez dijo el pastor nuestro hace muchos años, dijo, aquí a la iglesia vienen a preguntar por qué está el avivamiento, no debe ser la alabanza, debe ser esto, debe ser lo otro. Y entonces agarraban, hermano, y se llevaban hasta los cantos y los iban a cantar igual. Es cierto, tenemos que tener algo que nos identifique como afines, pero lo más importante es que la iglesia tenga su propia personalidad. La congregación donde usted está no es igual que la congregación. Hermano, mire, yo estuve en México 4 años. Y tal vez hablan mejor a veces los ejemplos. Un día me estaba esperando una hermana del norte, era de Chihuahua. Entonces me dijo, hermano Ángel, ¿y Guatemala dónde queda? Pero la pregunta era así como ofensiva, ¿de dónde ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Verdad? Y ahí yo en la carne, ¿verdad? Hermana, ¿y usted no fue a la escuela? La verdad, somos vecinos, le dije. Pero, hermano, aunque hablábamos el mismo idioma, habían palabras que no eran iguales en su significado. Pero yo, por ejemplo, yo estaba acostumbrado, me fui recto. No es recto, hermano, es derecho. Y nos pasábamos discutiendo, no, que es recto. No, es derecho. Hasta que encontré ahí en Hechos capítulo 9, dice, vete por la calle derecha. Ah, bueno, entonces tienen razón. ¿Para qué vamos a pelear, pues? Pero ¿qué le trato de decir, hermano amado? Mire cómo en el mismo lenguaje se puede estar diciendo algo diferente o se puede estar comprendiendo algo diferente. Entonces la necesidad de un pueblo no se puede uniformar, más hay diversidad de situaciones, hermano, que hacen que digamos, se dé el alimento en términos generales, pero hay que tratar los casos particularmente. Y las vestiduras ahí de diversos colores también está tipificando la tarea de que usted vaya haciendo sus líderes afines para que cubran el cuerpo en sus distintas fases. Una cosa es la necesidad de los matrimonios, otra cosa es la necesidad de los jóvenes, otra cosa es la necesidad de los niños. Imagínense, hermano amado, lo que están haciendo con los niños ahora. Yo no le voy a traer a usted lo que usted ya sabe, pero a mí me espantó, hermano, cuando comenzaron a hablar del trasfondo de esa película Sonidos de Libertad que está sonando por todo el mundo. Y el escritor del guión traza el trasfondo del negocio de la trata de niños, de cómo, hermano, se los roban, de cómo han propiciado, y aquí se puede hablar con un poco de más libertad, han propiciado, hermano, la inmigración de niños, los gobiernos, para, hermano, maltratarlos y convertirlos en objeto de la pedofilia. Y eso, hermano, muchos dicen, no, esa es conspiración. No. Se puede imaginar, hermano, que hasta su sangre la utilizan con fines, ¿cómo se llama esa sustancia? ¿Alguno de ustedes sabrá cómo se llama la sustancia que sacan de ahí de la sangre de los niños para o inyectársela o tomársela, porque es como una fuente de la juventud? ¿Plasma? No, tiene su nombre. Yo por descuidado. Usted búsquelo. Pero mire, hermano, se la toman. Violan a los niños cuantas veces quieran. Y cuando ya no les sirve, los venden para sacarle los órganos. A ese nivel está llegando la maldad. Ahora digo yo, hermanos, y es necesario decirlo, ¿qué va a hacer Guatemala? Le pregunto, ¿por quién va a votar usted? Ya vino el pepitazo. Y eso no es política, pero a mí sí el Señor me ha estado inquietando, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque también nosotros a veces nos vamos de una vez hasta el otro extremo y nos han puesto a cuidar a la iglesia.
La iglesia es, muy particularmente, es apolítica, aunque puede participar muy particularmente y bajo parámetros, eso hay que discutirlo, pero como entidad yo no creo que la iglesia tiene que estar metiéndose en esas cosas. Amén. Si somos llamados a cuidar el rebaño, cuide a sus niños. Mi hija me decía ayer, y se lo decía a la iglesia, que un americano hizo, hermano, un experimento de cómo se pueden robar a los niños en los Estados Unidos con tanta facilidad. Hizo el experimento de ver que hay padres que están sentados con el celular, hermano, en los parques, y están los niños ahí, y le hablan a los niños mostrándoles algo, y hermano, los meten a un carro, se los llevan, y el padre. Y él sacó, hermano, la conclusión de que solo en un día se pudo haber robado 50 niños. ¿Sabe usted, hermano, que es muy interesante esto? Dice que son negocios, hermano, de billones. Billones, no millones, billones. Y como le dije yo, hermano, a vos encargados de diaconado hace días, hermano, no nos durmamos. A veces la iglesia es muy confiada. No. Nosotros, perdón, ya oramos, es cierto, pero como decía el doctor, con una mano orando y con el mazo dando. También usted pregúntele a sus hijos, usted también vaya a darse, yo no lo hago y de alguna manera, pero digo, hermano, ir a ver qué le están enseñando a los niños. Si son 2, si son 3, porque como yo le decía a los hermanos el viernes en una prédica, porque niño nos ha sido dado y trae principado en los hombros. Entonces usted y yo no sabemos si dentro de usted, su congregación, hay niños que le han sido dados y que traen principado en los hombros. Mire, en la iglesia hay hermanos que están ministrando que yo los he visto crecer. Hay niños que ahora ya son ministros y que cuando yo los fui a bautizar de niños nunca me imaginé que iban a estar predicando o que iban a estar dirigiendo el culto. El tiempo ya pasó. Entonces digo esto, hermano amado, porque la iglesia, y permítame regresar a esto, porque yo quería preparar algo acerca de, perdone, usted, yo lo expongo y usted después, como decía, me baja de la moto, pero hermano, sabremos qué es votar. Porque usted ve, hermano, que a la gente vota y no sabe ni por quién vota. A ellos los votan con el voto. Pero si usted estudia el trasfondo de lo que es la palabra votar, es casi hacer un pacto. Y es quedarse ligado con la persona a la cual yo le di mi voto. Por eso el Señor decía, no hagáis votos tan fácil. No hagáis votos delante de Dios, más bien digan sí, no, ¿verdad? Pero yo le dejo en su corazón, estudie el trasfondo de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si uno vota por alguien está comprometido, está ligado. Lo que pasa es que no es lo mismo verlo desde el punto de vista espiritual que verlo desde el punto de vista político. Ahora, déjenme decirle esto. Esto es mío y esto usted no lo tome, usted solo considere. Yo creo que en Guatemala hay 2 corrientes. Y es necesario. Una corriente muy fuerte trae el espíritu del anticristo. Amén. Es un ataque frontal a la iglesia que usted no lo va a ver en el principio, sino lo va a ir viendo gradualmente. Amén. Eso está comprobado en toda Latinoamérica. Y otra corriente es la del falso profeta, que es la de meterse a la iglesia y engañarla para quererla hacer partícipe de y después dejarla botar, solo usarla. Eso está comprobado, ¿no? Perdone, pero yo le puedo, si tuviéramos aquí, y esto, si no lo graban o lo borra, hermano, ¿no está grabando?